Hace solo 72 horas, hablar de un Google vulnerable y en encrucijada era casi una herejía en el panorama tecnológico global. Hoy, es una realidad innegable que se discute en cada rincón de Mountain View y en los consejos de administración de sus competidores más directos. Mañana, la forma en que interactuamos con la información y la propia inteligencia artificial será radicalmente distinta, mucho antes de lo que podemos imaginar. Este es el ritmo vertiginoso al que avanza la inteligencia artificial en 2025. Y el gigante de la búsqueda está en el centro de esta vorágine de cambio, luchando por redefinir su propia identidad y su posición de liderazgo. El anuncio, o más bien la confirmación estratégica que está transformando a Google desde sus cimientos, no fue un evento único y pomposo, sino la consolidación de una visión que se ha gestado a lo largo de los últimos meses, culminando con el ascenso de Josh Woodward a la dirección de la aplicación Gemini. Esto es mucho más que un simple cambio de puesto. Es una declaración de intenciones, un reconocimiento de que el futuro de Google pasa por la inteligencia artificial multimodal y su integración total. Antes, esto significaba leer y releer extensivamente, organizar notas manualmente, y pasar horas sintetizando. Ahora, se hace en minutos, liberando tiempo para el análisis crítico y la creatividad humana. Otro ejemplo es Nano Banana, una característica lúdica de Gemini, que permite a los usuarios mezclar imágenes y crear figuritas digitales personalizadas, demostrando la versatilidad de la inteligencia artificial generativa. Un usuario podría subir fotos de su perro y su coche, y Nano Banana podría generar una imagen de su perro conduciendo un coche de carreras personalizado, una capacidad creativa que antes estaba limitada a diseñadores gráficos con software complejo. Tercero, la productividad personal y empresarial ***. La integración de Gemini en Google Workspace significa que podemos tener asistentes de inteligencia artificial que nos ayuden a redactar correos electrónicos, resumir reuniones largas automáticamente, o incluso generar presentaciones de diapositivas a partir de unas pocas indicaciones. Por ejemplo, después de una reunión virtual de 1 hora, Gemini podría proporcionarnos un resumen con los puntos de acción clave y los responsables, ahorrándonos la tarea manual de tomar notas y organizar el seguimiento. Antes, esto requería un esfuerzo humano considerable y a menudo ineficiente. Sin embargo, a pesar de estas capacidades revolucionarias, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales. Gemini y sus herramientas aún no son perfectas. Persisten desafíos como las alucinaciones, donde la inteligencia artificial genera información que parece plausible, pero es incorrecta o completamente inventada. La calidad de los resultados puede variar, y todavía es necesario que un humano revise y valide la información, especialmente en contextos críticos. Otro problema es el coste computacional. Ejecutar modelos tan grandes y complejos requiere una infraestructura masiva, lo que, como vimos con Nano Banana, puede llevar a restricciones temporales debido a la presión en los servidores. Además, las preocupaciones éticas relacionadas con el sesgo en los datos de entrenamiento y la privacidad de la información siguen siendo barreras significativas que los creadores de Google admiten que deben abordarse con diligencia. En comparación con algunos de sus principales competidores, Gemini tiene ventajas y desventajas. En Multimodality, es superior a la mayoría de las ofertas actuales, que todavía se centran predominantemente en el texto. Su profunda integración con el vasto ecosistema de Google, búsqueda, Workspace, Android, le otorga una ventaja competitiva única en la experiencia de usuario y la contextualización de la información. Sin embargo, en términos de adopción pública y percepción inicial, ChatGPT de OpenAI quizás todavía conserva una ventaja, habiendo sido el primero en capturar la imaginación del gran público. Gemini también debe demostrar que puede superar la reputación de Google de lanzar productos prometedores, que luego no logran una adopción masiva. El impacto de esta apuesta estratégica de Google bajo la dirección de Josh Woodward resonará en toda la industria tecnológica y más allá. Para las empresas de inteligencia artificial, esto significa una intensificación de la carrera armamentística de la IA. Los competidores como OpenAI, Meta, Anthropic y Microsoft no pueden permitirse el lujo de quedarse atrás. Veremos una avalancha de nuevos lanzamientos, mejoras en los modelos existentes y una mayor inversión en investigación y desarrollo. Este movimiento de Google podría solidificar el modelo multimodal como el estándar de la industria, empujando a otros a seguir su ejemplo. El equilibrio de poder en el sector podría inclinarse a favor de aquellos con la capacidad de integrar la IA en un ecosistema amplio y coherente, lo que beneficia a gigantes como Google y Microsoft, y presenta un desafío para las startups centradas en una sola aplicación. En cuanto al impacto en sectores específicos, las consecuencias serán transformadoras. En la ***educación***,
La inteligencia artificial podría revolucionar el aprendizaje personalizado. Imagina tutores virtuales, que se adaptan al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, generando ejercicios específicos, resumiendo conceptos complejos, o incluso simulando entornos de aprendizaje inmersivos. Esto podría democratizar la educación de alta calidad a una escala sin precedentes. En el *** marketing y la publicidad ***, la capacidad de Gemini para entender contenido multimodal permitirá campañas mucho más segmentadas y creativas, generando anuncios personalizados no solo en texto, sino en imagen y vídeo, adaptados al comportamiento individual del consumidor en tiempo real. Finalmente, en el *** desarrollo de software ***, los ingenieros podrán utilizar la inteligencia artificial para generar código, depurar errores de forma proactiva, o incluso diseñar arquitecturas de sistemas, acelerando enormemente el ciclo de vida del desarrollo y permitiendo la creación de aplicaciones más complejas y robustas en menos tiempo. Sin embargo, este avance no está exento de un profundo *** impacto social y ético ***. La capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido indistinguible del humano plantea dilemas éticos significativos, como la proliferación de desinformación o la creación de deepfakes que podrían socavar la confianza en los medios y la realidad misma. Las preocupaciones de privacidad se multiplican a medida que la inteligencia artificial procesa datos cada vez más sensibles sobre nuestras vidas. También existe el temor legítimo al desplazamiento de empleos, especialmente en áreas de trabajo de conocimiento que implican resumen, redacción o análisis, donde la inteligencia artificial ya demuestra una eficiencia superior. Woodward ha sido un defensor de la necesidad de integrar consideraciones éticas desde el diseño, abogando por mecanismos para prevenir el uso indebido de la inteligencia artificial y por la transparencia en su funcionamiento. La regulación gubernamental se vuelve una necesidad imperiosa para establecer límites y garantizar que la inteligencia artificial sirva al bien común, sin convertirse en una herramienta de control o manipulación. El análisis de expertos y las reacciones a la estrategia de Google y al liderazgo de Woodward han sido en general optimistas pero cautelosos. Clay Bavor, antiguo codirector de Google Labs, ha elogiado públicamente la capacidad de Woodward para moverse con agilidad y romper barreras, destacando su papel central en proyectos cruciales de la compañía. Muchos investigadores en el campo de la inteligencia artificial reconocen el poder inherente de Gemini y la ventaja estratégica de Google al integrar esta inteligencia en un ecosistema tan vasto. Existe un consenso general de que la multimodality es la dirección correcta, y que Google tiene los recursos y el talento para liderar en este frente. Sin embargo, también hay voces críticas que señalan los riesgos de un ecosistema demasiado cerrado, o las dificultades inherentes a escalar la inteligencia artificial ética y responsablemente. La velocidad de desarrollo frente a la implementación responsable sigue siendo el principal punto de fricción. La comunidad de desarrolladores y los primeros adoptantes han reaccionado con una mezcla de entusiasmo y expectación. Los foros especializados se llenan de debates sobre las nuevas capacidades de Gemini, las mejores prácticas para integrarlo en sus propias aplicaciones y los desafíos técnicos que presenta. Los usuarios beta de herramientas como NotebookLM y Nano Banana han proporcionado una retroalimentación valiosa, mostrando un gran interés en las funcionalidades de resumen y creatividad, pero también resaltando la necesidad de mejorar la fiabilidad y expandir la capacidad de la infraestructura. Se observa un movimiento creciente en el ecosistema, con startups y pequeños equipos explorando cómo construir sobre la base de Gemini, anticipando la próxima ola de innovación impulsada por la inteligencia artificial de Google. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo para Google y su estrategia de inteligencia artificial son fascinantes. En el corto plazo es decir, en los próximos 6 meses, podemos esperar mejoras incrementales y el lanzamiento de nuevas características. Veremos modelos Gemini más rápidos, respuestas más precisas y una expansión en la cantidad de idiomas y modalidades que soporta. Es probable que se lancen nuevas integraciones con productos existentes de Google, como mejoras significativas en Google Maps, Google Fotos o incluso en el asistente de Android, haciendo que la inteligencia artificial se sienta más presente y útil en nuestra vida diaria. Las barreras iniciales serán principalmente de optimización de rendimiento y la gestión de la demanda masiva de usuarios. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de Gemini evolucionará para permitir agentes de inteligencia artificial capaces de realizar tareas complejas y multipaso de forma autónoma. Podríamos ver una inteligencia artificial que no solo responda a una pregunta, sino que investigue un tema, genere un informe y luego nos ayude a presentar sus conclusiones. La competencia lanzará alternativas más robustas y los modelos de código abierto serán cada vez más sofisticados.
Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la coherencia a largo plazo de las conversaciones y la reducción de las alucinaciones. Las aplicaciones maduras de Gemini se extenderán a la automatización de procesos empresariales complejos y a la creación de experiencias educativas completamente personalizadas. Finalmente, largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial verdaderamente ubicua y proactiva. Podríamos estar hablando de asistentes de inteligencia artificial que no solo respondan a nuestras peticiones, sino que anticipen nuestras necesidades, nos alerten de oportunidades o problemas antes de que los detectemos, y nos proporcionen información o soluciones de forma contextual e inteligente, sin que tengamos que buscarlas activamente. Los escenarios futuros plausibles incluyen la transformación radical de la interfaz de usuario, donde la conversación y la multimodalidad reemplazarán muchas de las interacciones actuales basadas en clics y búsquedas. Esto abre la puerta a un mundo donde la inteligencia artificial actúa como una extensión de nuestra propia cognición, haciendo posible lo que antes era pura ciencia ficción, una experiencia digital fluida y profundamente personalizada que realmente comprende y se adapta a nosotros. Recapitulemos. Google, un gigante que dominó la búsqueda durante décadas, se encuentra ahora en una encrucijada, enfrentando desafíos sin precedentes de la inteligencia artificial generativa y los cambios en el comportamiento del consumidor. Bajo el liderazgo de Josh Woodward, la compañía ha pivotado su estrategia, haciendo de Gemini y su enfoque multimodal el eje central de su futuro. Esto significa una inversión masiva en infraestructura, el desarrollo de herramientas innovadoras como Notebook LM y Nano Banana, y una profunda integración de la inteligencia artificial en todo su ecosistema. En los próximos años, veremos una transformación radical en cómo interactuamos con la tecnología, desde búsquedas conversacionales avanzadas hasta asistentes de inteligencia artificial proactivos que anticipan nuestras necesidades. Y a largo plazo, la visión es una experiencia digital, donde la inteligencia artificial es una extensión de nuestra propia cognición, redefiniendo nuestra relación con la información y el conocimiento. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine completamente el ámbito de la interacción humano-máquina, la forma en que la información fluirá, y cómo accederemos a ella dentro de 3 a 5 años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. Esta reestructuración interna y el enfoque láser en Gemini, que se ha posicionado como el eje central de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, se ha estado cociendo a fuego lento, con cada paso siendo meticulosamente planeado para abordar los desafíos que amenazan el otrora inquebrantable dominio de Google en el mercado de la búsqueda en línea. ¿Por qué ahora? Pues bien, el momento de este pivotaje estratégico no es casualidad. Es una respuesta directa y contundente a la presión creciente que Google ha estado experimentando. Durante casi 3 décadas, el nombre de Google ha sido sinónimo de búsqueda, una posición de monopolio que parecía inexpugnable. Pero en los últimos 2 o 3 años, el terreno digital ha temblado bajo sus pies. La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, de OpenAI, ha ofrecido a los usuarios una alternativa radicalmente diferente a la búsqueda tradicional, transformando la interacción en una conversación fluida y contextual. A esto se suman plataformas como TikTok, que han capturado la atención de las nuevas generaciones, y gigantes del comercio electrónico como Amazon, que se han convertido en motores de búsqueda de facto para productos. Las expectativas previas de un dominio eterno se han topado con una realidad de competencia feroz, y un cambio sísmico en el comportamiento del consumidor. Las primeras implicaciones de esta monumental apuesta por la inteligencia artificial, y por figuras como Woodward, son ya patentes. Para Google, la relevancia de esta estrategia no puede subestimarse. Es una cuestión de supervivencia, no solo de mantener el liderazgo. El éxito de Gemini y la visión de interconexión de Woodward afectarán directamente a miles de millones de usuarios, a la dirección que tome la inteligencia artificial a nivel global, y por supuesto, al propio destino financiero del gigante de Mountain View. Lo que cambia inmediatamente es la priorización. Ya no se trata solo de indexar la web, sino de entenderla, de conversarla, y de generar nuevo contenido y valor de formas que hasta ahora eran impensables. Esta es la nueva era para Google, y la transición hacia un análisis más profundo de cómo ha llegado hasta aquí es fundamental. Para entender la magnitud de este avance y la urgencia de la estrategia de Google, necesitamos retroceder en el tiempo. La historia de Google en la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, ha estado en la vanguardia de muchas de las innovaciones clave. Ya en 2017, los ingenieros de Google Brain publicaron el paper Attention is All You Need,
que introdujo la arquitectura Transformer, la columna vertebral de la mayoría de los grandes modelos de lenguaje actuales, incluido el propio Gemini, y también el GPT de OpenAI. Sin embargo, y a pesar de ser pioneros en esta base tecnológica, la compañía no fue la primera en democratizar el acceso a un chatbot conversacional potente, un error estratégico que muchos analistas han calificado como una oportunidad perdida. Antes de esto, hubo intentos de llevar la inteligencia artificial a productos masivos, como Google Assistant, o la mejora de los resultados de búsqueda, con algoritmos de aprendizaje automático. Pero la interacción directa y conversacional a gran escala no se materializó de forma tan impactante como lo hizo ChatGPT a finales de 2022. Estos fallos, en la ejecución o en la velocidad de lanzamiento, a pesar de tener la tecnología, han marcado el camino hacia la presente urgencia. Mientras Google lidiaba con su propia burocracia y su cautela, el panorama competitivo no se detuvo. OpenAI, una empresa que comenzó como una organización sin ánimo de lucro y que luego recibió una inversión masiva de Microsoft, lanzó ChatGPT, que rápidamente se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia. Su enfoque era diferente: agilidad, lanzamiento rápido, y una interfaz de usuario extremadamente accesible. Meta, por su parte, ha estado invirtiendo fuertemente en sus propios modelos de lenguaje, como Llama, y en la integración de la inteligencia artificial en sus vastas plataformas sociales. Las diferencias en los enfoques son claras. Mientras Google históricamente priorizó la precisión y la escalabilidad de la búsqueda tradicional, los nuevos competidores se centraron en la interacción generativa y en la capacidad de la inteligencia artificial para crear, resumir y conversar de forma natural. Este equipo de Google, bajo la nueva dirección, ha aprendido de esos errores, y ha decidido que la agilidad y la innovación radical son las únicas vías para recuperar la iniciativa. Ahora bien, para comprender cómo Google pretende ejecutar esta ambiciosa estrategia, debemos adentrarnos en los fundamentos técnicos que sustentan a Gemini y su ecosistema. En el corazón de esta transformación se encuentra la familia de modelos Gemini, que representa un salto cualitativo significativo respecto a las generaciones anteriores de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos de lenguaje que se enfocan predominantemente en texto, Gemini es un modelo multimodal. Esto significa que está diseñado para entender, operar y combinar información de diferentes tipos de datos simultáneamente: texto, imágenes, audio y vídeo. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante brillante que solo podía leer libros y procesar el lenguaje escrito a la perfección. Gemini, por el contrario, es como un estudiante que no solo lee, sino que también puede ver vídeos, escuchar conferencias, analizar gráficos complejos y entender el contexto emocional de un tono de voz. No es solo más información, es una integración profunda de percepciones sensoriales que se combinan de formas completamente nuevas para ofrecer una comprensión del mundo mucho más rica y matizada. La arquitectura de Gemini, desde un punto de vista técnico, se basa en la evolución de las redes neuronales y los transformers, pero con mejoras sustanciales en la eficiencia y la capacidad de generalización. Se ha diseñado para ser adaptable, lo que significa que puede ejecutarse en diferentes escalas, desde grandes centros de datos hasta dispositivos móviles, optimizando el rendimiento para cada escenario. Los principios científicos que aplica son los del aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo, donde el modelo aprende mediante la exposición a ingentes cantidades de datos y refina sus respuestas a través de un proceso de prueba y error. La innovación clave reside en su capacidad para procesar estas múltiples modalidades de forma nativa, sin necesidad de traducir cada tipo de dato a un formato común, lo que le otorga una fluidez y una coherencia inigualables en sus interacciones. Este es el pilar sobre el que Google está reconstruyendo su dominio. El sistema de Gemini está estructurado como una serie de componentes interconectados que forman un ecosistema inteligente. En su núcleo existen diferentes versiones del modelo Gemini, optimizadas para tareas específicas o para distintos niveles de complejidad y recursos computacionales. Estos modelos se comunican entre sí y con otros servicios de Google a través de interfaces de programación de aplicaciones, lo que permite una integración fluida. Por ejemplo, la aplicación Gemini, que actúa como una interfaz de usuario principal, se conecta con la búsqueda de Google para obtener información en tiempo real, con Google Workspace para acceder a documentos y correos electrónicos, y con Google Fotos para el procesamiento de imágenes. Cada parte juega un papel crucial. El modelo base proporciona la inteligencia, las integraciones con otras herramientas de Google aportan el contexto y los datos, y la interfaz de usuario facilita la interacción. Es como una orquesta sinfónica, donde cada instrumento contribuye a una melodía compleja y armoniosa. Pero en este caso, la melodía es una interacción inteligente y personalizada. El proceso de funcionamiento de Gemini es fascinante. Cuando un usuario interactúa, por ejemplo, pidiendo que se resuma un documento largo, Gemini no solo lee el texto, sino que, si el documento contiene gráficos, imágenes o incluso enlaces a vídeos, puede procesar toda esa información simultáneamente.
Utiliza sus capacidades multimodales para identificar las ideas principales, extraer puntos clave y presentar un resumen coherente y preciso. Esto es diferente de los métodos anteriores que habrían tenido que procesar cada tipo de dato por separado y luego intentar unirlos, lo que a menudo resultaba en resúmenes menos integrados y contextuales. La eficiencia y la efectividad provienen de esta capacidad de análisis holístico, que le permite entender el significado profundo y las interconexiones entre diferentes elementos informativos. Como ejemplo concreto, si subís un informe de mercado con tablas de datos y gráficos complejos, Gemini no solo transcribirá los textos, sino que interpretará las tendencias visuales de los gráficos y cruzará esa información con las conclusiones textuales, ofreciendo una visión completa que antes habría requerido horas de análisis humano especializado. Las capacidades que Gemini y su ecosistema ofrecen en la práctica son sorprendentes y están redefiniendo lo que podemos esperar de la inteligencia artificial. Primero, la búsqueda conversacional avanzada ***. Esto significa que ya no solo escribimos palabras clave y obtenemos enlaces, sino que podemos mantener una conversación fluida con la inteligencia artificial para obtener respuestas personalizadas y contextuales. Por ejemplo, podríamos preguntar: planifícame un viaje de 10 días a la Toscana para 2 personas con un presupuesto medio, incluyendo visitas a viñedos y clases de cocina tradicional. Antes, esto requería horas de investigación en múltiples sitios web. Ahora, Gemini puede generar un itinerario detallado con opciones de vuelos, alojamientos, actividades y estimaciones de costes en cuestión de segundos. La diferencia es abismal. Segundo, la creación y edición de contenido inteligente ***. Herramientas como Notebook LM, impulsadas por Gemini, están transformando la forma en que los profesionales y estudiantes interactúan con la información. Esto permite, por ejemplo, subir cientos de páginas de documentos, artículos o libros, y pedirle a la inteligencia artificial que resuma, extraiga ideas clave, genere preguntas de examen, o incluso redacte borradores de artículos basados en esa información.